Cuando uno escucha el término humidificación, lo primero que se le viene a la cabeza es humedad, ¿no? Humedad. Y la humedad pues está asociado con el agua y el aire. Y es correcto, y está bien. Pero vamos a ver primero esto como algo más general. Salgámonos del agua y el aire, que al final vamos a llegar a eso, pero tratemos de verlo en forma más general. No hablemos de agua y aire, hablemos de un vapor y un gas. El vapor puede ser vapor de agua y el gas podría ser el aire. Pero el vapor también podría ser un alcohol, podría ser un hidrocarburo, puede ser cualquier sustancia que volatilice. Y el gas no necesariamente tiene que ser aire, puede ser cualquier otra sustancia gaseosa. Cuando un líquido puro, un líquido volátil puro, se pone en contacto con un gas, pero este gas tiene tres características. Primero, no se disuelve en el líquido, o sea, es insoluble. Segundo, no se condensa, o sea, cuando entra en contacto con el líquido no se condensa, es incondensable. Tercero, no reacciona con el líquido, o sea que es químicamente inerte. Bajo ese supuesto es sobre el que vamos a trabajar. Ahora, usted sabe que eso no es del todo exacto. Por ejemplo, si usted pone en contacto, vamos a suponer que ese líquido volátil fuese agua y que ese gas portador fuese aire, y usted los pone en contacto. Entonces, ¿el aire reacciona con el agua? No. ¿El aire se condensa cuando está en contacto con el agua? No. ¿El aire se disuelve cuando está en contacto con el agua? Sí. Porque el aire es oxígeno y nitrógeno, y el oxígeno por supuesto que se disuelve en el agua. Ahora, que se disuelve muy poco, eso es otra cosa. Pero como se disuelve muy poco, podemos asumir que no se disuelve. Ya, muy bien, entonces también es insoluble. ¿Correcto? Entonces, esas son suposiciones que van a ayudar a hacer un desarrollo sobre este tipo de procesos. El gas tiene esas características respecto al agua. Ya, entonces, si se cumple eso, al menos de manera aproximada, entonces van a ocurrir tres situaciones. Una es que al poner en contacto el líquido con el gas, una parte de este líquido se va a volatilizar, o sea, se va a vaporizar. ¿Correcto? Se va a vaporizar y evidentemente va a pasar hacia la fase gaseosa. A eso nosotros lo llamamos, o mejor dicho, cuando ese fluido portador pasa a la fase gaseosa, ese gas pues se va a empezar a cargar de ese volátil. Podemos decir que ese es un gas que ha sido humedecido, y lo ponemos entre comillas porque no necesariamente significa que sea agua lo que ha pasado, pudo haber pasado otra sustancia volátil. Le vamos a llamar gas húmedo. Evidentemente el gas que ingresó al equipo que no tenía esa sustancia volátil pues será un gas seco. ¿Correcto? Cuando ese compuesto volátil es agua, a eso nosotros le llamamos humidificación. Estamos frente a un proceso de humidificación, donde estamos incrementando el contenido de agua, en este caso, en el gas. Estamos humidificando el gas. ¿Correcto? Y eso se debe a que el agua en la interfase se vaporiza. ¿Cómo es esa interfase? Y esa es otra cosa. Podría ser una columna empacada, pero también podría ocurrir esta otra situación. Podría ocurrir que al poner en contacto el líquido puro con un gas, este gas ya esté húmedo. Es más, tenga una alta humedad, un alto contenido de esa sustancia volátil. En ese caso, lo que vamos a tener es que una parte de esa sustancia que está volatilizada, que está cargando el gas, pues va a pasar a la fase líquida. Va a ocurrir el fenómeno contrario.
Cuando eso ocurra, y si es que esa sustancia volátil fuese el agua, entonces estamos frente a un proceso de deshumidificación. El término humidificación y deshumidificación se refiere al hecho de, o mejor dicho, está relacionado con la sustancia gaseosa. Humidificación, ¿de quién? Del gas. El gas se carga de sustancia volátil. Deshumidificación, ¿de quién? Del gas. El gas pierde sustancia volátil. Entonces está referido a la fase gaseosa, no a la fase líquida. La fase líquida solamente es un proveedor del volátil o un receptor del volátil, porque al final es el mismo. Cuando recibe el volátil, pues está recibiéndose a sí mismo. Claro que en la deshumidificación eso se debe a un proceso de condensación. El vapor se condensa y al condensarse forma parte de la fase líquida. Entonces, el objetivo en este tipo de situaciones podría ser que yo quisiese que una corriente gaseosa gane humedad. ¿Y por qué querría eso? Ya, eso es lo de menos, no interesa. Por la razón que tú quieres. O también mi objetivo podría ser que esa corriente gaseosa pierda más bien humedad o pierda volátil. ¿Por qué? Tampoco interesa. ¿Ven? Entonces, en ambos casos, aquí lo importante es el gas. O que el gas se humedezca o que el gas pierda humedad. Eso es lo que interesa. El líquido no. Sin embargo, hay un tercer caso en donde el importante es el líquido y no el gas. Cuando tenemos un líquido volátil puro pero caliente, o sea, a una temperatura relativamente alta. Cuando un líquido volátil caliente se pone en contacto con un gas portador, un gas inerte, pues va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo en el primer caso. Una parte del líquido va a empezar a volatilizar y el gas pues va a salir con un mayor contenido de humedad. Pero va a ocurrir algo más. Aparte de la vaporización del líquido, ese líquido se va a enfriar. Y el resultado va a ser un líquido volátil pero frío. Cuando ese líquido o esa sustancia volátil es el agua, nosotros decimos enfriamiento o es un proceso de enfriamiento. Aquí no me interesa si el gas se ha cargado con mucha o poca humedad. Aquí lo que me interesa es que el líquido se enfríe. Aquí este es un objetivo más que todo térmico. Reducir la temperatura de un líquido caliente. ¿Cómo puedo reducir la temperatura de un líquido caliente? Del agua específicamente. Bueno, uno puede decir, páselo por un intercambiador de calor. Pero para que lo pases por un intercambiador de calor necesitas un líquido frío. Cuando el líquido frío entra en contacto indirecto con tu líquido caliente se va a enfriar. Bravo, muy bien. ¿Y qué haces con el líquido frío? Se ha calentado. ¿Y ahora? ¿Otro líquido frío para enfriar ese líquido caliente? Pero se va a volver a calentar el otro líquido que uses. Y así no parece ser una buena alternativa. Lo ideal sería enfriar un líquido caliente, en este caso el agua, pero sin necesidad de tener un otro líquido frío. Una alternativa es esto, pero esto se utiliza y se hace solamente con el agua. ¿Por qué? Porque se utiliza un gas portador, que es el aire atmosférico, para enfriar corrientes de agua caliente, pero al hacer eso, el gas, el aire, se carga de vapor. Y ese gas húmedo, pues simplemente se desecha. Es como botar aire con un poquito de humedad, no pasa nada. Pero si el líquido volátil fuera metanol, si el líquido volátil fuera algún hidrocarburo y lo quieres enfriar, no vas a hacer eso, pues, porque tu gas portador
suponiendo que fuese aire atmosférico, va a salir con vapores de alcohol, con vapores de hidrocarburos. ¿Y qué vas a hacer luego con ese gas con vapores? No lo vas a botar, ¿no?, a la chimenea. Entonces ahí no puedes hacerlo. Entonces cuando es el agua, se utiliza bastante este fenómeno para su enfriamiento. Y es lo mismo que ocurre en la primera etapa. En realidad lo que estoy haciendo aquí es un proceso de humidificación. Pero no me interesa tanto la humedad con la que sale el aire, me interesa qué tanto se enfría el líquido. Entonces, muchos de los equipos, de los procesos que en planta que se utilizan para enfriar el agua, dado que el agua es pues, el principal fluido de servicio de toda planta, y siempre a veces suele tener corrientes de agua caliente que deben ser enfriadas para luego ser reutilizadas, utilizan esto. Y no le llaman, a estos equipos no le llaman equipos de humidificación, ¿no? Le llaman equipos de enfriamiento o torres de enfriamiento o columnas de enfriamiento, porque el objetivo es enfriar. Pero cuando el objetivo es el gas, entonces ahí sí hablamos de humidificación o deshumidificación. Pero ¿por qué alguien querría humedecer, por ejemplo, un gas? Esto también se puede entender, ¿no? La deshumidificación. Tengo una corriente de alguna sustancia gaseosa X que tiene un alto contenido de vapores y quiero eliminar esos vapores porque esa sustancia gaseosa lo quiero llevar a otra parte, quiero procesarla, lo que sea, pero la presencia de esos vapores me complica todo. Entonces mándalo a un proceso de deshumidificación, donde lo pones en contacto con el mismo líquido para que es como que lo arrastra y lo condensas, ¿no? Por supuesto que no vas a poder liberar todo, pero al menos se va a reducir en algo. Y esto también puede tener sentido. Es como limpiar este gas de esos vapores. Pero ¿por qué acá yo tendría la necesidad de más bien cargar a esta corriente gaseosa con este vapor? Porque a veces se necesita ambientes que tengan, corrientes que tengan esta cierta cantidad de vapor. Si nos reducimos al agua y al aire, a veces se necesita aire que tenga cierta humedad. Porque para ciertas situaciones se necesita que el entorno, el medio ambiente donde se está desarrollando lo que sea que se esté desarrollando, el aire esté con cierta humedad, inclusive que esté saturado a veces de agua. Entonces implementa sistemas que proporcionen vapor, o sea, no vapor en el sentido de vapor caliente, ¿no?, sino que proporcionen la suficiente humedad al aire, porque así se requiere el entorno de lo que sea que se esté haciendo. En el uso de alimentos suele haber esa necesidad. Lo otro son las columnas de enfriamiento, ¿no?, es lo que les decía hace un momento, o las torres de enfriamiento. Aquí el objetivo es enfriar el agua caliente, y estas corrientes de agua caliente se ponen en contacto con aire, el aire gana humedad, eso no interesa, eso se va a la atmósfera, pero el agua que desciende, pues desciende a una menor temperatura, y eso es lo ventajoso, ¿no? Nosotros vamos a hacer en el curso, vamos justamente a enfocarnos en esa parte. Bueno, ahí no se ve muy bien, creo, ¿no? Ese es el interior de una de esas torres de enfriamiento, ¿no?, donde el agua cae como si fuera lluvia por dentro y en contracorriente está ascendiendo el aire.